¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que me están viendo. Mi nombre es Gonzalo Chuaki y este es su canal Fe con Razón, donde buscamos dar razón de nuestra esperanza. ¿De qué trata el programa del día de hoy? Nos vamos a meter en un salmo que para mí, por lo menos, es de mis salmos preferidos, que se encuentra en la Sagrada Escritura, obviamente, en el libro de los salmos, valga la redundancia, que es el Salmo 50 o 51, dependiendo de la Biblia, ¿ya? Es el famoso Salmo del Miserere, de la misericordia. Vamos a explicar la historia de este salmo, quién compuso este salmo y por qué en el programa del día de hoy me atrevo a decir y me la juego, que si el mundo, la población mundial, viviera la enseñanza de este salmo, sería el antídoto para el veneno del odio en la actualidad, tanto en las guerras, en las depresiones, en la delincuencia, en la drogadicción, etc. Si se pudiese vivir como Dios quiere a través de este salmo, que tiene que ver con el arrepentimiento, este mundo sería un mundo mejor. Y vamos a meternos en el por qué, ¿ya? Para eso tengo esta presentación que quiero mostrarles y nos vamos a meter de lleno en el salmo. Yo les pido, por favor, no que le den like ni nada de eso, sino que tengan mucha atención y que aprendan. Si quieren darle like, le dan like. Si no le quieren dar like, no le den like. ¿Ya? Este programa se lo quiero dedicar a mi amiga Francesca Romero Chávez. Bien. El Salmo 50, como yo le coloqué, es el antídoto al veneno del mundo actual. Vamos a ver el contexto histórico, el contexto bíblico que tiene este salmo, ¿ya? Todos conocen la historia del rey David. Primero que todo, vamos a recular. Un salmo es un himno de alabanza a Dios. Es decir, es una canción como un himno de alabanza a Dios. Es un cantoral, se podría decir, totalmente dedicado a Dios, que se encuentra en el Antiguo Testamento. La mayor parte de los salmos fueron cantados y compuestos por el rey David, que era experto con la cítara. Y otra gran cantidad de salmos, pero en menos cantidad, por su hijo Salomón. Y otros salmos por otros autores, que es la minoría. Pero el autor de la mayoría de los salmos es el rey David. Y el Salmo 50 o 51 fue escrito por el rey David, ¿ya? ¿Y cuál es el contexto que tenía acá? ¿Cuál era lo que vamos a ver? ¿Por qué yo les estoy hablando de un antídoto frente al odio? Porque tiene que ver con la misericordia y el perdón este salmo. Este es un salmo maravilloso. ¿Y el pecado del rey David cuál es? David, acuérdense, todo el mundo lo ubica con David y Goliat, que tiene ese acto heroico donde el pequeño David vence al gigantesco y poderoso Goliat, ¿no es cierto? Todos tenemos la historia de la boleadora que le pega acá en la sien y cae Goliat y logran vencer los judíos a los filisteos, ¿no es cierto? Goliat medía como 3 metros, era musculoso, David era el más débil de sus 7 hermanos, etc. Pero más que quedarse en ese hecho, por el cual David empieza a ser ya un héroe de Israel y más tarde sucede a el rey Saúl y pasa a ser un rey grande, el rey David. Incluso Jesús es el hijo de David. La bandera de Israel tiene la estrella de David, que es el signo de los judíos. Entonces David es un personaje muy importante para los judíos y para el judaísmo. Y uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento está al nivel de Abraham, de Moisés y de Elías. David, podemos decir que su característica máxima es que es rey. Es el gran rey de Israel. Es el gran rey de Israel. Entonces, ¿cuál es el tema? En ese tiempo, ser rey no era un rey constitucional, era un rey que tenía un poder absoluto. El rey, en cuanto a sus súbditos y a su pueblo, podía hacer lo que quería. Pero el caso del rey David tiene una particularidad bien interesante. Porque este rey, vamos a descubrir que por una acción horrorosa, que moralmente hablando, no queda en su soberbia, sino decide arrepentirse.
Entonces, ¿qué ocurre? Yo les voy a contar la historia. El gran pecado del rey David cuando era rey, David tenía un gran amigo que era su general, su brazo derecho, que era Urías. Urías elitita. Y Urías estaba casado con su esposa Betsabé. Betsabé, esposa, según la ley de Dios, casado bajo la ley de Dios, de el general del rey David, que era Urías. Y David se enamora de Betsabé. Ambos se enamoran. Betsabé también se enamora de David. Comete adulterio David con Betsabé. Y de producto de esa relación de adulterio, queda embarazada Betsabé, ni más ni menos que del futuro rey que va a ser Salomón, hijo de David y de Betsabé. Entonces, para poder lavar la conciencia, entre comillas, y no pasar como adúltero, porque la ley de Dios era clara, no podía haber adulterio, ¿qué hace David? David trata de fomentar que Urías tenga relaciones con su esposa para que se crea que él deja embarazada a su esposa Betsabé. Pero Urías decide no tener ninguna relación con su esposa porque estaba enfocado en la guerra. Urías también desconocía la infidelidad que tenía su esposa Betsabé con David, con su gran amigo David, entre comillas, gran amigo. Y en ese momento es cuando va al frente de batalla y David decide mandarlo en primera línea, cosa que sea muy probable que Urías muera en batalla por estar en la primera línea. Siendo general, lo manda al frente de batalla. Y Urías muere. Muere Urías. Entonces, el resultado es del pecado de David, un pecado gravísimo porque tiene que ver con adulterio y también fomentó de manera indirecta, no, él no lo mató directamente, pero fue indirecta porque con conciencia lo manda a la primera línea de batalla para que muera y Urías es asesinado en batalla. Es decir, David comete adulterio y asesinato, abusando de su poder como rey. Totalmente. Perdón, eso lo podemos ver en la segunda de Samuel, capítulo 11. Después, ¿por qué estoy hablándoles toda esta historia de David? Porque el salmo que va a componer David tiene que ver con su arrepentimiento frente a este acto. Segunda de Samuel 12, acá vemos la intervención del profeta Natán, profeta que era el consejero del rey David. ¿Y por qué es importante la intervención del profeta Natán? Porque hace tomar conciencia a David de su mal acto. Por muy rey que sea, por muy rey absolutista que sea, cometió pecado frente a Dios. Y frente a Dios no somos nada. La sociedad actual necesita de Natán. Los presidentes de las superpotencias mundiales actualmente necesitan de un Natán que les abra los ojos, que les haga tomar conciencia, que les permita el arrepentimiento, que les fomenta el arrepentimiento frente a Dios. ¿Cuán distinto serían las organizaciones de los países con profetas Natán? Y este profeta Natán, enviado por Dios, que no acusa directamente a David, sino que le realiza una especie de parábola. ¿Y qué le dice Natán al rey David? Le dice lo siguiente. Le dice directamente, un hombre rico roba la única ovejita de un hombre pobre para alimentar a un invitado. David se indigna y dice, ese hombre merece la muerte. Natán responde con una frase demoledora. Ese hombre eres tú, David. Y acá está la grandeza de David. La grandeza de David no es haber vencido a Goliat. La grandeza de David es, siendo rey, con todo el poder del mundo, es reconocer su pecado, sin excusas. Y David dice, he pecado contra el Señor.
Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 12, la intervención del profeta Natán. Entonces, Natán, a través de esta parábola, le dice que lo que él hizo es como un hombre rico que le roba a un pobre la única oveja que tenía para alimentar a un invitado. Natán, por lo tanto, es un intercesor. Yo insisto, este mundo sería distinto, sería para mejor si tuviéramos la capacidad de ser como Natán. Y acá viene el Salmo 50. Nace el Salmo 50 cuando ya toma conciencia David, se da cuenta de su error y en vez de omitir o de seguir con su mal acto, decide arrepentirse de corazón y pedir perdón a Dios con todo. ¿Y en qué consiste este arrepentimiento? Por eso les digo, es el antídoto frente al veneno del odio, al veneno de la soberbia. Esto es humildad pura, pedir perdón. Después de esta confrontación, David escribe el Salmo 50. No es un salmo político ni defensivo, es una confesión profunda del alma. Es un clamor de arrepentimiento, un clamor. Cuando uno clama es como grita al cielo, pide perdón. No intenta justificarse, no dice, pido perdón si es que te ofendí. Esa es una justificación. Acá pide perdón con clamor, desde la profundidad. No culpa a otros, se culpa a sí mismo y se pone al desnudo ante Dios. Se muestra mísero frente a Dios, porque Dios solo puede perdonar un corazón que se sabe mísero frente a Él. Y todos somos miserables frente a Dios, porque Dios es el único bien infinito perfecto. Entonces, las claves del Salmo 50 son las siguientes, que las vamos a escuchar. Reconoce su culpa. Hay una parte que dice, contra ti solo pequé. Se refiere a Dios. Si bien él cometió adulterio y permitió y estimuló un asesinato, el primer perdón se lo tiene que dar a Dios. Después, a aquellos que cometió el pecado. Por eso, David comienza este hermoso salmo con contra ti solo pequé. Pide misericordia, no por los méritos de ser rey, sino que el perdón de Dios esté con él. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es decir, lo único, dice, no merezco el perdón, pero te pido por misericordia que me perdones. No apela a las obras, no habla de yo igual me porté bien con Goliat, gané. Tampoco dice yo soy rey, perdóname por ser rey, sino se mantiene y se muestra mísero. Busca un cambio interior, no con apariencia, sino crea en mí, oh Dios, un corazón puro. No le interesa mostrarse arrepentido externamente, sino que le carcome el alma. Y tampoco dice, arréglame un poquito, quiero cambiar cosméticamente, créame de nuevo, quiero morir, que este hombre se muere y vuelva a nacer otro David, un David ya perdonado por ti, un David mejorado en cuanto al espíritu. Y comprende que Dios quiere el corazón. A Dios no le interesan las cosas externas y superficiales, a Dios le interesa el corazón, el cambio, la conversión. Los sacrificios de Dios no son un espíritu quebrantado, un espíritu quebrado, un espíritu que está sangrando de dolor, porque así de esa manera Dios puede obrar de manera directa, porque Dios siempre nos va a permitir que nuestra libertad se acerque a Él, no nos va a obligar a salvarnos. Dios siempre nos da la libertad, porque si Dios no nos ama, no nos deja libres, y si no somos libres, no nos ama, valga la redundancia. Soluciona la problemática del mundo actual. ¿Por qué digo esto? Porque el sentido es teológico profundo. Este salmo nos enseña que nadie está por encima de la ley de Dios. Ojo, de la ley de Dios. Nadie está por encima de Dios. Ni un rey, ni un presidente, ni un multimillonario, ni un gran soldado. Nadie está por sobre Dios. Solo a Dios le debemos rendir culto y obedecer. Nuestra vida no tiene que estar enfocada en nosotros mismos por nuestros cargos. Tiene que estar enfocada en lo que Dios quiere
que hagamos con los demás y con nosotros mismos. El verdadero arrepentimiento no se defiende, se rinde. Dios no desprecia el corazón humillado. Basta de soberbia. El perdón no borra todas las consecuencias, pero restaura la relación con Dios. Y al restaurar la relación con Dios, mi alma está salva. Mi alma se puede salvar. Si en este mundo, insisto, tuviéramos la capacidad de arrepentirnos hasta lo más profundo del alma, no importando nuestro cargo, nuestro poder, tendríamos la capacidad de hacer un mundo mejor, porque está Dios en el centro, el teocentrismo. No fundamentalistamente, sino testimonialmente. Dios nunca desprecia un corazón humillado, nunca. Y aunque no se borran las consecuencias de mi pecado, ya mi relación con Dios se restaura y por lo tanto eso es lo único que importa. Y Dios, que escribe derecho sobre líneas torcidas, va a hacer que ese mal se frene y sea para bien. Bien, vamos a escuchar este Salmo 51 o 50, dependiendo de la traducción de la Biblia y la edición de la Biblia. Y ahí quiero comentar algo con ustedes. Escuchemos con atención. De mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Bueno, acá tenemos este hermoso salmo. Ustedes pueden volver a escucharlo y meditar palabra por palabra, frase por frase. Y la verdad tiene que ver con un arrepentimiento sincero. Esa es la grandeza del rey David. Esa es la grandeza de los grandes, valga la redundancia. No el poder, no el estatus, sino esa capacidad de reconocerse criatura frente al único que es Dios. Darse cuenta que este mundo es finito y que aunque tengamos el dinero, el poder, los contactos, la fama, se va a acabar. Y eso no va a ser llevado a la otra vida, que es la vida eterna, la vida que nos debe importar. Y en la vida eterna, los grandes van a ser los que se arrepintieron, los que vivieron en la humildad. Por eso, si este mundo comprendiera eso, sería distinto. Por eso, si este mundo tuviese más profetas Natán, que le abran los ojos del corazón a tantos líderes políticos, a tantos líderes militares, a tantos líderes de opinión,
sería un mundo mejor. Les doy gracias por haber visto el programa del día de hoy. Compártanlo, no para lograr la fama ni nada de eso, sino compártanlo para que ojalá otras personas puedan verlo y les pueda servir este precioso salmo que es palabra de Dios en la vida cotidiana. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión.